Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Martín, ¿cómo estás vos? Hola Cristian, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. ¿Está la economía bien? ¿También? ¿Qué opinas? Yo no, prefiero guardarme las opiniones y dejárselas todas a una especialista. Ah, bien, mejor. A una doctora mejor. en economía, Mejor. investigadora, a la que tengo la suerte de conocer hace mucho tiempo, aunque yo envejejo y ella no, pero bueno, son cosas que pasan. Estamos con Victoria Giarrizo. Hola Victoria, ¿cómo estás? Martín? Bien. Hola Victoria, Hola, ¿cómo estás? Victoria, vamos a hablar un poquito, de economías regionales y de economía industrial. Cuando estaba viniendo leí un trabajo que hiciste de economía industrial y me llamó la atención porque estás diciendo algo como que casi nadie dice, que es que en las pymes industriales ves cierto repunte. Contame. No, a ver, digamos, hay sectores industriales que están repuntando, pero son muy poquitos y muy focalizados. ¿Cuáles son? Vos tenés hoy por hoy el agro y la obra pública que te está traccionando la economía, y el agro te está traccionando sectores como, por ejemplo, lo que es material de transporte. Entonces, material de transporte es un sector que venía muy rezagado, con tasas de caídas muy altas en los últimos años, y hoy tenés, por ejemplo, la producción de acoplados, remolques, semirremolques, todo eso en el interior empezó a repuntar. Eso, y la verdad que es una buena noticia porque es un sector que la verdad que la estaba pasando muy mal y ahora le llegan estos brotes verdes del campo. Y tiene ramificaciones en términos de arrancan empresas grandes pero va alcanzando a medianas. Hay muchas pymes medianas produciendo este tipo de cosas y además te derrama algo al sector metalmecánica. Entonces vos en el interior sobre todo tenés un montón de talleres de metalmecánica que viven básicamente, que buena parte de su producción está orientada al campo. Hablemos de las economías regionales, no necesariamente de las grandes commodities, hablemos de todo lo que son las economías regionales, pero bueno, hay muchos sectores de la metalmecánica que están, por ejemplo, muy a reparación de cosechadoras, de todo eso que hoy con el repunte en las grandes commodities, algo les está llegando. Pero es una tendencia todavía muy suave, o sea, donde sí se está viendo más fuerte es en lo que es material de transporte. En el resto es algo que llega de rebote. ¿Qué definís con material de transporte? ¿Vagones? Esto que te decía, No. remolques, semirremolques, acoplados, ese tipo de cosas. ¿Y material ferroviario, ese tipo de...? Bueno, digo, porque también el gobierno habla de un aporte claro, ahí y una inversión muy alta de infraestructura. Claro. ¿Eso se está reflejando de alguna manera? Sí, pero no tenés tanta pyme específicamente en eso. O sea, sí tenés, por ejemplo, sectores más de metalmecánica que por ahí están más en la reparación de ese tipo de cosas, no en la producción en sí. Claro. O sea, distinto es con el tema de camiones, acoplados, todo lo que son semiacoplados, ahí sí tenés mucha más pequeñas y medianas empresas en la producción. Pero, ¿y las otras pymes industriales? No, las otras en general vienen muy mal. O sea, si vos tomás el resto de los sectores industriales, calzados, muebles, textiles, productos químicos, plásticos, todo eso la verdad que no, es muy poco lo que está repuntando. En productos químicos tenés algunos sectores de químicas básicas que están repuntando, pero el resto no viene bien. Estás hablando casi todo de protegidos. Aún protegidos viene mal la producción y tienen, sí. ¿Pero puede haber alguna correlación? Digo, ¿de qué? No, entre que nombraste textiles, muebles, calzado, que son 3 sectores protegidos. ¿Puede haber una correlación en términos de que cierta apertura a las importaciones está dañando la capacidad de esas compañías o no sé si dañando, o no están listas a lo mejor para nuevas reglas de juego? Ahí hay toda una discusión porque lo que se ve es que el mercado interno esas son empresas muy orientadas al mercado interno. Entonces el mercado interno en Argentina se achicó muchísimo, o sea, la demanda cayó mucho y además vos
tenés aumentos de importaciones, lo estás viendo en textiles, en calzado, en todos esos sectores tenés. Entonces, por un lado tenés al gobierno que dice es muy poco lo que entra y no debería afectar, y por otro lado tenés a las empresas que dicen sí, es muy poco, pero entra en un momento donde la demanda está totalmente caída y la verdad que esto que está entrando me está afectando. Además, cuando vos ves las cantidades importadas, es más lo que aumenta en cantidades que en valor dólar, o sea que lo que significa es que los precios de esos productos son un poquito más bajos y bueno, te destruyen el mercado. La estructura de costos de la Argentina es una estructura de costos alta. Entonces, después viene toda la discusión de por qué somos tan caros. Si es por un tema de que pagamos muchos impuestos, si es un problema de una rentabilidad excesiva del productor. O sea, ahí hay otra discusión, pero Argentina es un país caro. Y uno de los factores que influyen en que sea un país caro son los costos tributarios y los costos financieros. ¿Y estos sectores protegidos a vos te parece conveniente mantenerlos o quizás es preferible ponerle foco, como vos quizás marcaste, en metalmecánica u otras industrias que puedan ser más competitivas? Bueno, ahí hay otra discusión porque están los que dicen ¿por qué no nos especializamos en aquellos productos en los que somos competitivos y eficientes y que los otros sectores se vayan acomodando y que vayan readecuándose y se vayan dedicando a la producción de otras cosas? Pero eso no es un proceso simple. O sea, vos tenés... Argentina tiene una tradición, por ejemplo, la industria textil. O sea, la industria textil es lo que sabe hacer. O sea, y por ahí lo hacían los padres y lo hacían los abuelos, y vos de un día para el otro no le vas a decir al industrial textil, dedícate a otra cosa. Claro. No te voy a proteger más, dedícate a otra cosa. Y además son industrias que generan muchísima mano de obra. Y hay mucha mano de obra formal y también hay mucha mano de obra informal. Pero ¿qué haces con todo eso? Lo que yo creo que, además... No está claro de que un país pueda ser competitivo. Si es por la naturaleza argentina, tendríamos que ser competitivos en todo lo que es agroindustria. Y sin embargo, hay muchos otros sectores que no son agroindustriales y que nosotros somos competitivos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no podemos tener una industria textil competitiva? ¿Qué nos falta para eso? Y ahí es donde hay que trabajar. Por ejemplo, ¿qué nos falta? Nos falta inversión productiva. Si vos agarrás la mayoría de los sectores industriales pymes, vas a ver que trabajan con máquinas y equipos de producción, en general de tecnología baja o tecnología media, muy lejos de la tecnología de producción que se usa en el mundo desarrollado. Y eso te genera un costo de producción obviamente más alto. Hoy las industrias del mundo se están robotizando. En Argentina todavía tenés mucha industria artesanal, manual. Y la pregunta es ¿por qué no tenemos un equipo de producción con tecnología más sofisticada? Y ahí tenés dos respuestas. Por un lado, el empresario que te dice, ¿para qué voy a incorporar una máquina última modelo si después mercado? Claro, no tengo mercado? ¿A quién le vendo? Entonces, ahí tenés el país que decís, bueno, ¿por qué los gobiernos no ayudan un poco en la búsqueda de mercados externos? Argentina, en la búsqueda de mercados externos, hace años que no hay un rol sobre eso, no hay una política comercial activa ni en la industria ni en el agro. O sea, entonces, eso desincentiva. Por otro lado, tenés el tema financiero. ¿Cuál es la capacidad de financiamiento de esas empresas? Tenés muchas empresas informales que no acceden al financiamiento y tenés muchas empresas formales que tampoco acceden al financiamiento a costos accesibles. Cuando se largan estos programas, estos créditos productivos con tasas atractivas, la verdad es que no está accesible para todos. Muchas veces se lo terminan llevando empresas que tienen vínculos con determinadas personas del poder y la empresa común que va por la suya, la carpeta le demora meses en que se las aprueben, no obtiene el crédito, entonces dice, ni lo pido porque pierdo tiempo, gasto dinero, recursos, etcétera. O muchas veces obtiene el crédito para comprar la máquina, pero no le dan dinero para poner después a punto esa máquina. Claro, y no es solo, entonces el industrial compra la máquina, la incorpora, pero después necesita por ahí 10 meses más para capacitar al personal en el manejo de la máquina, para ponerla a punto, etcétera, y eso no lo puede financiar y ya está pagando la máquina. Y todavía la máquina no empezó a producir. Vos decís que lo que falta es un abordaje más integral en el término de que no solo te doy financiamiento, sino que también te ayuda a buscar mercado para que cuando esa máquina funcione tengas el producto disponible en otros lugares, te ayudo con la puesta a punto de la máquina. Digamos, es entender más el proceso productivo de la empresa. Nosotros hicimos un relevamiento en CIPEC el año pasado entre CIPEC y CAME, entre 100 industrias pymes, pequeñas y medianas industrias del país de 10 sectores industriales distintos.
Y hicimos todo un relevamiento para ver cómo era el stock de capital de la empresa. Y nos encontramos, por ejemplo, que la distancia tecnológica en la maquinaria y el equipo de producción es más o menos de entre el 40 y 45%. O sea, los industriales te dicen que están entre 40 y 45% por debajo de lo que es la maquinaria de producción o la tecnología de producción que tienen las empresas líderes en su sector del mundo. Entonces, eso te está marcando que estamos muy atrás de la frontera tecnológica mundial. Entonces, una cosa es lo que pasa en la macroeconomía, que podemos discutir de inflación, si este año vamos a darle más, vamos a poner más el foco en bajar la inflación y dejamos el tipo de cambio atrasado, o si vamos a priorizar el tipo de cambio o la inflación. Podemos discutir en la macro muchas cosas, pero si no atendemos la micro y entendemos lo que está pasando en la micro, es muy difícil, y eso requiere entender cómo es todo el proceso de producción de la industria y ayudarlo, ¿no? Victoria, se dice también que la Argentina, el gobierno lo dijo, tendría que orientarse a un modelo productivo similar al de Australia, que tendría que especializarse en productos con valor agregado y no en cantidad, porque en cantidad tiene que competir, por ejemplo, en el costo de mano de obra con países como los del sudeste asiático o China, que, bueno, China quizás ahora no tanto, pero tienen costos laborales más bajos, o Brasil mismo. ¿Es posible esto, especializarse, o a la Argentina esto le va a costar? Yo creo que a la Argentina esto le va a costar, y es cierto que vos competís con países que tienen mano de obra más barata y te venden a precios de dumping, pero yo creo que hay una tendencia en el mundo que eso va a ir cambiando. Fíjate China, ya China no paga salarios tan bajos, o sea, entonces las empresas se mudan a África. En breve África tampoco va a pagar salarios tan bajos. Entonces, no me parece que el salario bajo sea una variable comparativa, y me parece que eso está bárbaro, que Argentina pague salarios un poco mejor de los que se pagan en el resto del mundo, porque queremos un modelo de país que tampoco sea a costa de tener un bolsón de pobreza o de gente viviendo en la economía informal o en condiciones de marginalidad. Me parece, pero sí creo que hay otras partes de la cadena en las que se puede trabajar. Por ejemplo, todo lo que son alquileres. Argentina tiene el negocio inmobiliario. O sea, Argentina es un país especulativo, donde los mejores negocios se hacen en el mercado financiero. Fíjate vos que gana más una persona que invierte en bonos a lo que posiblemente gana un industrial. Y eso también ha hecho que el año pasado y el anterior, con las tasas súper altas del Banco Central, muchas empresas o industrias, en vez de invertir en su empresa, ¿qué hacían? Compraban bonos. O incluso se pedían estos créditos accesibles a tasas bajas, y la plata se usaba para comprar bonos. O sea, eso está mal. Lamentablemente el país alienta eso, y lo hacen las empresas, los políticos, los inversores particulares. Entonces, pero es una burbuja que después... Pero es una burbuja que en algún momento alguien paga ese costo. Y además te alienta todo lo que es todo lo que es el mercado especulativo. O sea que no hay una política de cooperación. Vamos a cooperar entre todos los sectores para hacer cosas que todos seamos más productivos. Entonces, a ver, volviendo a tu pregunta, yo creo que al argentino le va a costar, al industrial, especializarse en otra cosa, porque el que sabe hacer calzados, sabe hacer calzados. O sea, y lo podés poner a hacer cítricos o poner a hacer alguna producción agropecuaria, pero no va a ser eficiente de un día para el otro. ¿Y quién lo apoya en esa reconversión? Entonces yo vuelvo a lo anterior, ¿por qué no nos planteamos cómo hacer competitivas a las industrias que tenemos? Y acá hay mucho desde lo micro que se puede trabajar, porque le damos mucha atención a la macroeconomía, pero no entendemos la microeconomía. Entonces, por ejemplo, queremos combatir la inflación, podemos hacer política monetaria más restrictiva, podemos subir las tasas, podemos mantener el dólar pisado, pero no atendemos, por ejemplo, la cantidad de empresas monopólicas que hay en el país que te fijan precios de insumos hipercaros. Los otros días decía un industrial que era proveedor de la industria petrolera, y él decía, lo que a mí me sale comprar la materia prima, o sea, el acero, para producir una válvula acá, es lo mismo que sale una válvula importada de China y ya puesta en el mercado local. ¿Y cómo puede ser si nosotros somos productores de acero? Claro, claro. O sea, porque no estamos hablando de un insumo que importamos. Entonces, ¿quién regula a las grandes empresas tipo Aluar, Siderar, que son monopólicas en su sector? Y ahí hay muchas cosas por hacer desde el gobierno, porque no es el único sector. Entremos al sector lácteo y vamos a ver cosas parecidas. En muchos otros sectores vamos a ver que hay empresas monopólicas regulando los precios de los insumos. Entonces,
desde lo micro podemos hacer mucho. Ahora vamos a hacer un corte. En el próximo bloque te vamos a pedir un poco que nos cuentes del sector lácteo y algunas otras economías industriales regionales. Dale. Vamos a una pausa y ya volvemos. Auspicia este programa Banco Provincia. Lo dejaría todo porque me dejaras. El fútbol, mis amigos, el mete gol. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas de este lado solo este calzón. Lo dejaría todo porque me dejaras. Aceitera General Dehesa, una empresa comprometida desde hace más de 65 años con el desarrollo del país y las generaciones futuras. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Latam y vos, juntos, más lejos. Seguimos en Cosas y Negocios. Estamos con Victoria Giarrizo. En el bloque anterior le preguntábamos a Victoria, Cristian le preguntó un poco sobre el tema de especialización. Exacto. Si había posibilidades. Y bueno, llegamos un poco al tema lácteo, que es una industria que en este momento está con muchos problemas. Y Victoria también venía hablando anteriormente de monopolios que en algún punto podían distorsionar los precios. ¿Estuviste mirando el sector lácteo? ¿Qué encontraste? ¿Qué te parece que explica la situación actual? Bueno, el sector lácteo es... tenés distintos actores. Tenés muchos actores que son pequeños y medianos pequeños que no la pasan bien y que no tienen ninguna incidencia en el precio y que vienen recibiendo precios que incluso en términos reales han caído. Y tenés, volviendo al tema de fijación de precios, un grupo de empresas que son las que fijan los valores al productor. Y la verdad que no es un sector rentable. Lo que pasa es que después tenés un sector de lácteo que se ha reconvertido, que está muy tecnificado y que es hoy el sector que sobrevive. El resto la pasa mal. Ahora, y ahí volvemos al tema de la especialización. Uno se pregunta por qué el tambero sigue siendo tambero y no se dedica a otra cosa. Y porque, claro, la idiosincrasia de la persona de campo es diferente. O sea, hay muchos tamberos que son tamberos de toda la vida y que el campo, bueno, les gusta esa actividad. Ahora, hay tamberos que combinan el tambo con otras actividades, hacen soja, hacen otras cosas que le compensan la baja rentabilidad del tambo. Y hay otros que no sé. Pero mismo, claro, pero es cierto que hay tamberos que logran transformarse en otro modelo de producción y otros que no. O sea, ¿no? Lamentablemente el que no logre transformarse va a ir quedando. Bueno, de hecho han cerrado miles de tambos en los últimos años. Pero vos recién decías, hay dentro de la industria láctea sectores que les va bien. Sí. La pregunta medio inevitable es, el tambero, viendo que ese sector dentro de la industria le va bien, ¿por qué no se reconvierte hacia ese lugar? Primero porque no sé igual a qué te referías. En general, quesos, el que le va bien es productor a gran escala. O sea, tiene escalas de producción muchísimo más grandes y tiene otro margen financiero para, por ejemplo, tecnificar el campo. No todos tienen el capital para tecnificarlo. Y bueno, ahí es donde el tambero empieza a ser un poco artesanal, el trabajo del tambo empieza a ser un poco artesanal. Y es lo que pasa en muchas industrias en la Argentina. O sea, en todas las industrias, volvamos al textil, que es la industria que todo el mundo tiene ahí en foco, porque vos decís tiene subsidios, es una industria que de alguna manera recibe protección del Estado, producen textiles que son muy eficientes y tienen alta tecnología, tienen otras escalas de producción. Entonces uno pregunta, ¿por qué el chiquito no copia al grande? Y bueno, porque la verdad que algunos logran ser exitosos y otros no, pero ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos solo con los exitosos? Y ahí está también la función del gobierno, cómo ayudar
al menos exitoso, que no significa solamente dar fondos o dar dinero, sino orientarlo. ¿Cómo lo orientamos? O, por ejemplo, hay programas muy buenos en otros países que en Argentina en algún momento se quiso hacer que las empresas eficientes, de alguna manera, le den un aprendizaje o le enseñen a las menos eficientes a poder, o sea, o las empleen como proveedores o terciaricen alguna parte para que puedan aprender un poco de ese modelo hipereficiente. Igual es un modelo muy selectivo, no es para todos. Si no tenés capital para invertir en eso, no todos llegan a hacerlo. Victoria, vos mencionaste el tema de los precios y se ve en la lechería y hay productos de economías regionales donde la formación de precios, el mecanismo de formación de precios no es transparente. ¿Qué herramientas hay hoy disponibles como para lograr que esos precios sean transparentes? Porque muchos dicen, bueno, se puede hacer una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero eso suele llevar años, ¿no? Hasta que se expide, la comisión toma una resolución. ¿Vos ves algún mecanismo que se pueda utilizar o hay alguna otra variante que hasta ahora no fue aplicada? Mira, en todo lo que es, por ejemplo, las cadenas frutihortícolas, todo lo que es frutas y verduras, que te referís un poco a esas, ¿no? Sí. El tema de la no transparencia tiene que ver con que realmente son el proceso de traslado del producto que sale del campo hasta que llega al consumidor. Es un laberinto. Entonces vos tenés, por ejemplo, no sé, peras y manzanas en Río Negro y Neuquén, salen del campo, pasan quizás por algún mercado de abasto regional, que puede ser el mercado de Santa Fe, de ahí llegan al mercado de abasto de Buenos Aires, al mercado central de Buenos Aires, y de ahí se distribuye a las provincias. Pero quizás para llegar a Misiones, a La Pampa, Jujuy, no llega directamente, viene el intermediario y la compra al mercado central. Vuelve a mercados de abastos regionales, puede pasar por 1 o 2 mercados de abastos regionales y recién después llega a la verdulería. Y todos esos procesos, cada una de esas etapas es costo, flete, intermediarios. Entonces, uno podría hacer la denuncia por el tema de poca transparencia de precios, pero cuando querés identificar dónde está, te vas a encontrar con que la ineficiencia está en todo lo que es la cadena de comercialización, en todas las etapas de esta cadena de comercialización. Entonces, ¿cómo lo resolvés? A ver, acá está claro que una forma de resolver es reflotando las cooperativas. ¿Y por qué? Yo voy a poner este caso. En general, las verdulerías, cuando compran frutas y verduras, no le compran la cebolla al productor de cebolla, el espárrago al productor de espárragos, el tomate al productor de tomate. Compran un pack de variedad, le compran a una persona o un intermediario que les da toda la variedad, o a 2 o 3, pero no más, para abastecer la verdulería, y eso en general es un proceso que se hace todos los días. Entonces, el productor de tomate, el productor de cebolla, ¿qué hace? Cuando tiene su producción, la manda al mercado de abasto, o sea, por ejemplo, al mercado central. Después, la verdulería, pongamos el ejemplo de una verdulería de Entre Ríos. El productor de tomate la lleva al mercado central y después viene un intermediario y se la lleva a la verdulería de Entre Ríos, el mismo tomate que se produjo quizás a 5 kilómetros de su verdulería. Entonces, todo eso te encarece el costo. Ahora, ¿cómo lo resolvés? Por ejemplo, armando cooperativas de productores, donde todos los productos se vendan en la cooperativa y la cooperativa se encargue de distribuirlas en las verdulerías locales. O sea, que vayan al paso de la comercialización. Exacto. Que no sea producción solamente. Claro, o sea, te eliminás etapas de comercialización y evitás que el producto que se produce por ejemplo, en Corrientes o Entre Ríos, vaya a Buenos Aires y vuelva a Corrientes o Entre Ríos. Te eliminás toda esa etapa, pero acá los productores es muy difícil. Las cooperativas son muy difíciles a veces que funcionen solas. Se necesita como un trabajo y además Argentina perdió toda esta cultura de la cooperativa que en algún momento fue un proceso muy fuerte en el país, se perdió. Sí, hubo cooperativas que no funcionaron bien. El caso Sancor. de Sancor. Claro, exacto. Terminó creando una superestructura que terminaron totalmente desvirtuadas. Claro. Pero no quiere decir que el sistema de cooperativo sea malo. O sea, no, hay otras exitosas. Claro, y lo manejamos mal. Ahora se empezaron a hacer en muchas provincias mercados de abastos locales. Entonces los productores que hacen van y venden directamente al mercado de abasto local. Pero eso lo que yo contaba hoy que es, ¿qué pasa? Empiezan los mercados estos, funcionan bárbaro, pero al poco tiempo el productor también la encuentra que es más fácil
es más rentable el negocio inmobiliario de alquilar el puesto y de hacer la comercialización que todo el proceso de sufrimiento de la producción, que si tenés, si llueve, si no llueve, si tenés pérdidas, si no, vender, las plagas, porque la verdad que el proceso de producción es muy tedioso, todo lo que implica, sobre todo en estos productos, que de pronto viene bárbaro y te agarra un bicho y te arruina la cosecha. Y entonces esos mercados de abasto que empezaron con una esencia de facilitar la intermediación, comienza a ser un mercado con otra función que es una etapa de comercialización más, donde el productor le vuelve a vender a alguien que es un intermediario que le cobra por venderle y además le cobran adicionales. Por ejemplo, en los mercados de abasto no solo te cobran la intermediación de vender el producto ahí. Si vos querés que tu producto esté más visible o mejor acceso, tenés que pagar plus. Todo tenés distintos costos que se te van sumando. Y se vuelve a distorsionar. Y acá vuelvo entonces un poco a que falta una visión de cooperación entre todos para decir, bueno, o sea, no puede ser que lo más rentable siempre sea especular con el tema inmobiliario. Si vos agarrás productos por productos, agarrás textiles, agro, todo lo que se vende, hay un porcentaje muy alto del costo que tiene que ver con los alquileres. O sea, porque el alquiler, en el comercio, por ejemplo, el alquiler hoy tiene una incidencia altísima en el costo. En textiles sucede eso. Claro, ¿no? O sea, el alquiler pasó a tener una incidencia altísima. Y eso no está bien. Y tiene que ver con que, bueno, durante años vos tuviste un país donde acceder a las propiedades era para un grupo muy minoritario, porque, a ver, en los 90 era más fácil acceder a la propiedad. En la posconvertibilidad cambió todo. Eso cambió, era accesible. Y querramos o no, nos guste o no, se produjo un proceso de concentración de la propiedad en menos manos. Entonces, sí. Victoria, te pido disculpas, pero tenemos que terminar. Nos quedamos con ganas de hablar de economía experimental, que Victoria es directora en la UBA de esa categoría. Lo haremos próximamente. Muchas gracias por estar con nosotros. Te invitaremos nuevamente. Cristian, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Hasta el lunes. Nos vemos.